Bueno, siempre es un gusto poder enviar a toda la militancia actual del PRD no solo una felicitación, sino una invitación a que todo el mundo pueda discutir los problemas internos del partido y pueda ver la situación nacional para poder seguir encauzando la lucha de izquierda en el país. Felicitaciones a todos. Pues son muchos, evidentemente, pero seguramente de los más emotivos fueron la cantidad enorme de giras de trabajo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, específicamente después de 1994, cuando en todo el país, sobre todo el sur del país, lo que teníamos era una invitación de mucha gente a tomar las armas. Era un asunto muy complicado porque era el asunto zapatista, y entonces en muchos lugares el movimiento zapatista tuvo una repercusión profunda y la sigue teniendo. Y en esos lugares, específicamente el sur de Veracruz, había invitaciones y exigencias para abordar los asuntos políticos, digamos, en términos militares. Y entonces fueron momentos muy difíciles, muy decisivos, diría yo, en donde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se comportó pues como lo que es, como un líder pacifista, democrático, y hizo posible la paz en el país. De eso fui testigo, además de los más de 2,000 municipios que he visitado con él en todo el país. Son asuntos muy, pues, que uno recuerda con mucho gusto de todas esas cosas, ¿no? Bueno, sí, digamos, antes de la fundación del partido, solo recordar que el partido se forma después de la elección del 88, se forma en el 89. Algunos compañeros lo que decíamos es que deberíamos de dar una lucha mucho más importante de la que se dio para esclarecer los resultados electorales. Solo les recuerdo que más de la mitad de las casillas nunca fueron informados sus resultados en ninguna instancia. Se cayó el sistema y se cayó la democracia en el país. Entonces el ingeniero Cárdenas decía que la idea fundamental era con qué organización íbamos a enfrentar aquellas cosas. La situación que vivíamos, específicamente hablaba de que los 3 partidos del Frente Cardenista, 3 de los 4, ya se habían pasado al otro lado, específicamente el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y naturalmente el PPS. Entonces él pensaba que había que lanzarse a una organización, armar un partido. Y entonces empezamos, digamos que ganó su posición, y entonces empezamos a armar un partido que fue un reto enorme, porque en los primeros años del Partido de la Revolución Democrática, pues estaba Salinas en el poder, y lo que quería era desaparecer el partido. Los recursos con los que contaba el partido eran muy, muy escasos, porque nos habían reconocido al PMS el 3.6 o 3.8% de la votación, y eso significa que lo que nos daban a los partidos, al PRD le tocó eso, 3.8% en esos 3 años. Por poco logran desaparecer al PRD, lo querían bajar del 5% de la votación. No lo lograron, pero sí, en la elección del 91 fue una elección terrible, y entonces, bueno, evidentemente después las cosas se fueron corrigiendo. En la elección del 91 desaparecieron esos 3 partidos,
y el PRD se fue consolidando. Nunca he tenido victorias políticas personales, siempre han sido victorias, muchas de ellas, de la gente y de muchos otros dirigentes. Jamás, he sido candidato uninominal, he ganado, he sido funcionario público, he sido legislador, he sido, el líder de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, pero lo que tú llamas las victorias personales, de verdad, lo digo sinceramente, en mi caso, no existen. O sea, quiero decir, se debe evidentemente a la lucha de mucha otra gente, que en particular ya no está en la lucha, cuando menos del PRD. Seguirá en la lucha de la izquierda, pero no en la lucha dentro del PRD. Tuvimos muchas cosas muy importantes, podría hablar de lo que fue la reforma constitucional de derechos humanos, que era un tema muy, muy importante para nosotros, para el PRD. Yo te recuerdo que el asunto de derechos humanos, algunos lo venimos peleando desde 1968, toda aquella discusión y pleito en el 68 se puede resolver, se puede poner muy concretamente como un asunto de exigencia del respeto a los derechos humanos de los mexicanos. Entonces, para nosotros, para el PRD, siempre fue un asunto fundamental el tener una ley en la Constitución sobre derechos humanos, y eso lo conseguimos en la Cámara de Diputados en la legislatura del 2006 al 2009. Fue un asunto, creo yo, tremendamente importante, así como otras cosas. O sea, elevamos a rango constitucional el que la educación media superior fuera obligatoria, y muchísimas cosas. Logramos defender el petróleo, defendimos el petróleo con una participación enorme de la gente. Dimos una discusión que yo recuerde, que yo sepa, la mayor discusión en términos de tiempo sobre un artículo constitucional, y lo ganamos. O sea, defendimos el petróleo. Hoy la situación es distinta, porque hoy tenemos una legislaciones en nuestra época, en estos años, en estos meses, y yo diría una gran derrota, porque se están por entregar las empresas nacionales, y me parece que es muy duro lo que está pasando, pero bueno, nosotros lo defendimos con todo lo que pudimos, pero no solo el PRD, o sea, quiero decir, la gente, la izquierda de todo el país lo hizo. Los jóvenes, ojalá que los jóvenes entiendan que tendrían que hacer, se les invita a la lucha por la izquierda. Eso no significa necesariamente que sea a través de una organización. ¿Por qué lo digo? Porque hoy las diferencias en la izquierda son muy grandes, muy grandes. Todos podemos tener opinión alrededor de esas diferencias, pero lo que no puede ser es que esas diferencias estén haciendo posible que las posiciones de derecha estén avanzando. Necesitamos defender a la nación, y la derecha no lo va a hacer. Necesitamos defender a los pobres, y la derecha no lo va a hacer. Necesitamos conducciones de izquierda, porque con las conducciones de izquierda se puede lograr atemperar las desigualdades, se puede lograr atender sectores que de otra manera no van a ser atendidos. Lo que tenemos es una pobreza que está avanzando en número en el país, y
y por otro lado una riqueza concentrada en unos cuantos que también sigue avanzando, y que el propósito de este gobierno, sin ninguna duda, es entregar más y más a los particulares, quitándole recursos a la nación. Ese es un asunto fundamental de la izquierda, y por lo tanto yo los invitaría a que militasen, a que pertenecieran a cualquier organización de izquierda y que buscaran siempre la unidad, porque desgraciadamente estos asuntos de divisiones que tenemos dentro de la izquierda están siendo naturalmente aprovechados por la derecha para avanzar. No, o sea, no se requiere. O sea, ¿qué quiero decir? El PRD está en una encrucijada muy grande. Yo no puedo decir viva el PRD, porque es muy importante que el propio PRD defina hacia dónde va. Hay situaciones muy importantes que se deberían de discutir, porque pues hay muchos que tenemos opiniones muy distintas a la forma en las que se han conducido las direcciones y las corrientes en este partido. En otras palabras, no le hagamos al loco. Si no se acaban las corrientes estrictamente para intereses personales, familiares y de grupo, el PRD va a desaparecer.